Ahora vamos a ver la tradición reformada. La tradición reformada no la debemos confundir con la teología de la Reforma. Se parece, pero es diferente. Esta tradición se concentra únicamente en Zwinglio y Calvino. La primera característica de la tradición reformada es la doctrina de la providencia. Vemos que esta es el ejercicio de la soberanía, o sea, lo que Dios quiere para el beneficio de su creación. Todo sucede porque Dios así lo determina. Dios es soberano y hace definitivamente lo que quiere. No sucede nada que Él no haya determinado. Hay una causa primera que es Dios. Él no utiliza las causas segundas. Pero Dios también se sirve de las causas segundas aún de manera indirecta. Cuando el diablo actúa, Dios se sirve de ello y lo puede permitir. Ni siquiera Satanás puede hacer lo que le antoje. Dios todo lo puede, pero no puede ni pecar, ni mentir, ni engañar. No se habla de impotencia, que Dios sea impotente, sino que no las hace porque no quiere. El poder de Dios está subordinado a su voluntad. La otra característica es la doctrina de la predestinación. Esta doctrina viene derivada de la providencia. No es solo de Calvino, porque la predestinación es bíblica. Todo cristiano debe tenerla, no solo los calvinistas. Se ubica allí por la manera en que Calvino la entendió. La entendió de manera muy polémica. A muchos les pareció que esa doctrina eliminaba el libre albedrío. Muchos tienen prevención contra Calvino porque lo más preciado es nuestro libre albedrío, porque no somos títeres y nos rebelamos contra eso. La predestinación es el ejercicio por parte de Dios para hacer segura la salvación de los que Él escogió. Los arminianos se separaron de esa postura. Podemos ser arminianos o calvinistas, no podemos ser ambos. Arminio decía que Dios elige a los salvos con base en la presciencia, ver antes que ocurra, ya Dios lo sabía. Para Arminio, la condición determinante para la salvación es la fe del creyente, no la soberanía de Dios. Él decía que Dios ratifica una decisión humana, o sea que nosotros decidíamos desde antes. Dicen que mi capacidad de elegir hace que Dios me elija, eso es lo que es la presciencia. Para Calvino, la condición determinante para la salvación es la gracia, no tiene nada que ver con nuestra actuación. Creemos por igual en la soberanía de Dios y en el libre albedrío. No sacrificamos a ninguna, sino que son complementarias. En los calvinistas, Dios se lleva todo el crédito. Vemos que en Efesios 1, 5, 6 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Existe la libertad cristiana cuando la verdad nos hace libre. El albedrío no lo podemos poner como libertad. El albedrío es la capacidad de escoger. Cuando Dios no elige a algunos, no es injusto. Cuando Él no elige, está siendo justo porque todos merecemos la muerte. Y además, Dios puede tener misericordia de quien Él quiera, así como nosotros somos misericordiosos con quien queremos. En Romanos 9, Él dice, a los que no escoge les da justicia y no misericordia. La fe es el milagro más grande, pero el menos valorado. Los únicos que creemos somos los que fuimos elegidos. La fe es una condición necesaria para la salvación. Sin embargo, nunca hubiéramos creído si Dios no nos hubiera escogido. Dios elige, pero yo también creí. Ese es el mayor misterio. La otra característica es la iglesia invisible. Ellos dieron un paso más. Dijeron que la iglesia era invisible, conformada por personas y por almas. Entonces, él decía que cuando vamos a un servicio los domingos, vemos que hay muchas personas, pero dentro de esas personas también hay unas que simplemente son simpatizantes. Pero la iglesia verdadera es la que, si Jesús viniera por segunda vez, se llevaría precisamente a esas personas. Eso es lo que ellos llaman la iglesia invisible, porque no todos los que vemos son verdaderos cristianos.
En cuanto al último punto que se llama los tres usos de la ley, Martín Lutero le restó un poco de importancia a la ley porque no está de acuerdo en hacer las obras. En la cabeza de Calvino y Zwinglio equilibran todo esto. Dice que la ley tiene tres usos. Los legalistas hacían más mal uso de la ley. Jesús quería ponerla en su lugar. Los antinomialistas decían que no hay ley, como esta secta que conocemos en Colombia que se llama Creciendo en Gracia. Decían que la ley no existe o que incluso el pecado ayudaba a la gracia, a que existiera mucho más gracia de parte de Dios. Entonces, tenemos tres usos. El uso pedagógico, donde la ley revela a los hombres su pecado, su impotencia, su orgullo y pone en evidencia nuestro pecado. El uso político o civil, que son los códigos de derecho que nosotros conocemos, el código del comercio o lo que conocemos en las leyes del tráfico. Nuestras leyes que plantean los congresistas es el uso político o civil. Y otro es el uso didáctico. Cumplimos la ley de Dios porque el Espíritu Santo reina en nosotros. Él nos muestra nuestro pecado, nos enseña. En cuanto a los sacramentos, vemos que para ellos también era muy importante el bautismo y la Santa Cena, a pesar de que no se pudieron poner de acuerdo con Martín Lutero sobre ni con la Iglesia Católica en cuanto a la transubstanciación, la consubstanciación, o un memorial o simplemente un encuentro espiritual como nosotros lo creemos. Ahora vamos a ver el anabaptismo dentro de la teología de la Reforma. El representante es Menno Simons. Esta se llama una reforma radical porque fueron muy exagerados y ellos decían que las autoridades servían a los propósitos del diablo y por eso ellos volvían a bautizar. Es decir, las personas nacían y dentro del catolicismo tenían un bautismo cuando eran bebés, pero como ellos pensaban que esas autoridades servían para los propósitos del diablo, volvían a bautizar a las personas siendo adultas. Decían que los que se sujetaban a los gobiernos estaban contaminados. Entonces, la primera característica es que ellos eran rebautizadores, por eso es su nombre. Decían que el bautismo que las personas habían hecho, lo habían hecho de acuerdo al gobierno del momento y por esa razón tenían que volverse a bautizar. Decían que los reinos del mundo estaban dominados por Satanás y por eso no podían tener ninguna relación con los gobiernos, porque estaban completamente dominados por el diablo. Inicialmente, ellos fueron revolucionarios. En la actualidad son pacifistas, que es lo que nosotros conocemos por los menonitas. Pero después de que fueron pacifistas, llegaron unos revolucionarios que fueron los que triunfaron en aquella época. Se tomaron la ciudad de Münster y mataron todas las autoridades. La tomaron durante 18 meses, de febrero de 1534 a junio de 1535. Pero Martín Lutero no se unió a ellos. Él tomó partido por parte de los gobernantes y no por los campesinos que decían que estaban con Lutero. Mataron muchísimos campesinos. Los anabaptistas se separaron de Lutero y de Calvino. A raíz del fracaso de los revolucionarios, los pacifistas triunfaron y ahora se reconocen como los comprometidos con el pacifismo en general y son los llamados menonitas. Entonces, esa es otra característica, que actualmente son pacifistas. Ellos fueron los primeros que hablaron de la separación entre la Iglesia y el Estado. Esto definitivamente ha sido muy bueno porque ha eliminado las guerras de religión. En Occidente ya está hecho. El Estado no interviene en los asuntos religiosos. Fueron los primeros que lo intuyeron, aunque no lo hicieron de la manera correcta y adecuada, porque ellos mataron a los gobernantes, no simplemente
hicieron una separación ordenada y organizada. Ahora vamos a seguir con la iglesia anglicana. Entonces vemos que Enrique VIII es muy conocido por sus 6 esposas, pero realmente las 4 últimas no son importantes para lo que nosotros debemos aprender. Las que realmente nos interesan dentro de todo el contexto histórico y cristiano son Catalina de Aragón y Ana Bolena. Como Catalina de Aragón era la viuda de su hermano, él tenía problemas de conciencia porque pensaba que el hecho de haberse casado con la esposa de su hermano muerto no permitía que él pudiera tener hijos varones. Entonces el Papa de aquel momento no le concedió el divorcio por su relación con Carlos V. Entonces Enrique comenzó a tomar medidas para tener una iglesia aparte. Se divorció de Catalina y se casó con Ana Bolena y rompió con Roma. Thomas Cranmer era un reformador de bajo perfil, pero aprovechó el momento coyuntural que estaban viviendo y comenzó la reforma allí en Inglaterra. Cuando la hija de Catalina llegó al poder, es decir, María, que después la denominaron María la Sangrienta, mató a Thomas Cranmer para devolverse al catolicismo. Lo obligaron a firmar en contra de su fe. María la Sangrienta ejecutó en 10 años lo mismo que Isabel en 50 años. Isabel es la que finalmente le da la forma a la reforma. Y esto tiene las siguientes características. Tienen un libro de oración común. Segundo, los 39 artículos. Es un documento final que hace a la Iglesia Anglicana Protestante en su doctrina. Las formas son afines con los católicos, pero la doctrina es protestante moderada, más cercana a los católicos. Mantiene el gobierno típico de los romanos. Vemos que el gobierno es episcopal diocesano con el rey como cabeza absoluta y el arzobispo de Canterbury como cabeza eclesiástica. Isabel no tuvo una buena relación con los puritanos que estaban en Inglaterra y por esa razón ellos decidieron salir de allí dirigiéndose hacia los Estados Unidos de Norteamérica. De allí salieron los bautistas, congregacionales, presbiterianos y cuáqueros. Bueno, hasta aquí es la clase número 5 de Introducción al Pensamiento Cristiano en la Teología de la Reforma. Espero que por favor sigan adelante. Falta una clase que es la clase número 6. Es supremamente importante. Gracias por estar atentos y que el Señor los guarde.